cuando hablo con gente que en el fondo no es creyente y a lo mejor tienen esas preguntas, ¿no? Y yo te confieso que algunas veces he tenido la tentación de pensar que la teología era algo así como nos vamos a juntar un grupo de curas, te pido perdón y de verdad con todo el respeto, pero vamos a sentarnos y vamos a explicar esto que es inexplicable y vamos a ver de Ya. dónde sacamos algún hilo de donde podamos decir efectivamente esto es verdad por esto, por esto, por esto, y que Mm. eso era como la teología. ¿Qué es la teología y qué método utiliza? O sea, ¿qué es lo Sí. que hace en el fondo la teología para decir, oye, yo estudio teología y lo siento, Javi, pero estás equivocado, no somos un Mm. grupo de tíos que estamos intentando justificar una idea porque sí? Ya. O sea, la teología como todo, en un sentido amplio, todos hacemos teología en el mismo momento en el que creemos. O sea, cuando viene la fe, viene la teología, inevitablemente. ¿Por qué? Porque la teología es la síntesis entre la revelación y mi cultura, ¿vale? La fe y mi forma de entender esa fe. Esa síntesis que hay que hacer siempre, en cada acto de fe que hagas, eso se llama teología, ¿vale? El encuentro de la fe con tu cultura. Que pasa desde cualquier cosa, o sea, de por qué voy a misa hoy, eso es un acto de teología, en plan, porque voy a misa por esto, puede ser unas razones morales, razones espirituales, razones eclesiales, no sé qué, pero todo el mundo tiene una teología. ¿Qué pasa? La teología es la fe que apela, que interroga nuestro raciocinio, el pensamiento. ¿Vale? La fe que nos está metiendo ahí, eso es la teología. Y eso se traduce en ciencia y en sapiencia, las dos cosas. Sabiduría y ciencia, ¿vale? Sabiduría en el sentido de que generas un conocimiento profundo sobre la verdad, sobre la realidad. Algo que brota y te ilumina para entender lo que es real. De Dios, de ti, del mundo, de los... O sea, es una sabiduría. Y por tanto no se puede... No es simplemente inventar problemas para resolverlos. No, no, es que la sabiduría teológica te pone frente a lo real. Yo te quería preguntar, además me la ha pedido un amigo que te la haga esta pregunta, porque es su gran duda de fe, que me hace mucha gracia por la manera en que lo explica, ¿no? Mi amigo Félix, el otro día estábamos tomando unas cervezas y yo sé que me decía, tío, yo no tengo muchas dudas de fe, pero hay una cosa que me reconcome, tío. Dices que no entiendo los dinosaurios. What? No Lo entiende, ve como un desperdicio. claro, dice, o sea, ¿qué sentido tiene en la historia de la humanidad? O sea, ¿y ahí había pecado, no había pecado, si no estaba el ser humano? Y eso me hizo reflexionar, porque estuvimos ahí, pues eso, nos pusimos frikis ahí en plan a preguntar a ChatGPT. Y en el fondo el ser humano lleva existiendo en la vida del universo, nada, o sea, si este sofá fuera toda la vida del universo condensada, seríamos nada, ¿sabes? O sea, una mota de polvo. Ya. Entonces, es como que es verdad que ante la inmensidad de la historia del universo, el universo, las cosas que han pasado, la naturaleza, pues eso, la existencia de los dinosaurios, joder, existieron durante millones y millones de años unos reptiles en la Tierra Ya. que pintaban, o sea, y que ahora de Claro, repente ya no están. es que lo que reconcome tu amigo no es la existencia de los dinosaurios, sino la existencia nuestra. ¿Sabes? En Es realidad, probable, si es probable. exploras un poco te das cuenta de que lo raro aquí es que existamos nosotros, esa mota de polvo. Pero es una mota de polvo bien rara, ¿eh? O sea, la propia existencia del ser humano consciente de lo real e interrogándose por estas cosas es bien rara. O sea, es la mota de polvo que contempla el resto. Y el hecho de contemplar, que es lo que distingue a los humanos del resto de mamíferos, o sea, la capacidad de contemplar, de ver la hondura de lo real, eso es bien raro. O sea, a mí los dinosaurios no me preocupan en absoluto. O sea, la galaxia de Andrómeda y no sé, no me turba. A mí me turba que estemos pensando nosotros dos en la galaxia Andrómeda. Se llama así, ¿no? No sé. Hay una galaxia, Hay desde una, luego, que se vale, llama así, yo pues, creo. pues estamos aquí pensando sobre eso si es que existe, ¿vale? Eso es lo raro. Eso es lo raro. O sea, desde el prisma divino, desde el prisma de Dios, que se escapa a nuestras consideraciones espaciotemporales de cerca, lejos, largo o corto, da igual. O sea, quiero decir, da igual porque que el mundo existiera 10 minutos antes de que el hombre viniera a la Tierra, o existiera 13.000 millones de años antes de que el hombre viniera a la Tierra, da igual. En un sentido filosófico, cualitativamente hablando, da exactamente igual. O sea, es igual de misterioso que hubiera 10 minutos antes de que el hombre existiera en la creación,
que hubiera 13.000 millones de años antes. O sea, a los ojos de Dios, en un sentido fuerte, filosófico, da igual que la galaxia de Andrómeda esté a 10.000 años luz que esté a 1 hora luz. Da exactamente igual. O sea, el interrogante es el mismo y es flipante. Realmente a mí ese interrogante me lleva todo el rato a Dios. No es que me aleje de Él o me aleje de Jesucristo, sino que me lleva. Es como, ¿por qué existe algo y no la nada? Qué fuerte. Aquí lo raro es que exista algo, sea cual sea su duración y su espacio, y que nosotros nos estemos interrogando por ello. Entonces, yo felicito a tu amigo por su duda, porque es una duda que a mí personalmente me lleva todo el rato a la existencia de Dios. Es como tronco. Llámalo como quieras, pero aquí hay algo que se escapa completamente de nuestra capacidad. A mí me vale tu respuesta. Bien, Espero, bien. espero, Félix, que te convenza. No sé si te convencerá, pero ya que estamos con todo el tema de creación, no sé qué, de verdad, y no quiero parecer un paleto, pero hay veces que es que no lo sé. O sea, tengo la sensación de que hay sacerdotes que cuando hablan del Génesis de Adán y Eva, pues lo ven como una alegoría y otras personas que no, que lo ven como un hecho histórico. Siento la interrupción, voy a ser muy breve. No tengo ni idea, nació en un momento bastante duro de mi vida donde me tocó cuestionarme absolutamente todo y aunque las preguntas dieran miedo y dieran mucho vértigo, creo que hacer todas esas entrevistas y hacer todas esas preguntas me ha ayudado a crecer y quiero pensar que a ser más libre. Sé que este podcast que estás viendo o escuchando desde fuera pueden parecer dos personas charlando en el sofá de su casa, pero detrás de estas cámaras hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísimo estudio. Siempre he pensado que soy responsable de aquellas cosas que produzco, que hago, y mi trabajo siempre ha estado ligado a los valores ideales que me han enseñado. Y por eso creo que es muy importante hacer las cosas bien. Te voy a pedir un pequeño favor desde la humildad y con mucha sinceridad. Te pido que des me gusta a este vídeo si te gusta lo que estás viendo, que comentes, te suscribas y actives la campanita. Sé que es lo que todo el mundo pide, pero se tarda 3 segundos y a mí me viene muy bien. Y si quieres dar un paso más, voy a dejar un link en la descripción de este vídeo a mi Patreon, que es una plataforma y es la única manera que he encontrado de financiar este proyecto de la mejor manera posible para mantener la calidad, para seguir siendo responsable sobre lo que hago y para poder seguir siendo libres. Así que sin más, te dejo con la entrevista. Muchísimas gracias. Entonces, nosotros, tú que has estudiado teología y que has leído mucho, ahora que te conozco lo sé, y se nota además en los vídeos que haces, creemos en que hubo una mujer y un hombre que creó Dios, que se llaman Adán y Eva, después de los 7 días de curro. ¿Desde qué punto de vista me estás hablando? ¿En que creemos en ellos? ¿En qué sentido? ¿Como personajes históricos en el sentido duro? Sí. O sea, yo tengo que defender que igual que existió Atila el Uno, existió Adán y Eva. Yo es que respeto muchísimo, siento sincera admiración por los científicos cristianos, ¿sabes? O sea, y por los científicos en general. Pero como estamos hablando de esto, yo siento muchísimo respeto por los científicos cristianos. O sea, pregúntale a un científico. ¿Sabes? ¿Qué te va a decir? Un paleontólogo, no sé, es que no sé a quién se le tiene que preguntar eso. Pero pregúntale a él, porque es que eso no es. Yo no sé dar una respuesta. Si yo no estoy capacitado para afirmar la monogénesis o no sé, ni siquiera sé qué significa. Entonces, yo respeto muchísimo la autonomía de las ciencias para dar una respuesta. No digo que estén completamente desvinculadas de la teología. Yo creo que la teología en muchas ocasiones ha inspirado el quehacer de los científicos y les ha ayudado más de lo que les puede haber estorbado para llegar a conclusiones que de otro modo no podrían haber llegado. O sea, yo siempre un poco he tenido... Me da la sensación de que la revolución científica nace aquí en Europa y no en otros lugares, precisamente a la matriz cultural cristiana de Occidente, que permite los presupuestos epistemológicos necesarios para que las ciencias puedan eclosionar de esa manera a partir del siglo XVI y XVII, y especialmente ya con, imagínate, revolución industrial y demás. Entonces tengo grandísimo respeto. Entonces lo que diga un científico yo lo voy a asumir como lo más razonable desde el punto de vista científico. No lo que me diga un sacerdote que no sea científico. Quiero decir. O sea, lo que diga un sacerdote digo, bueno, vale. Pero como si yo hablo de ingeniería industrial
¿sabes? Merezco el crédito que merezco, porque ni sé ingeniería industrial, ni soy un ingeniero industrial. ¿Me explico? Sí, sí, no, 100% de acuerdo. La autonomía de las ciencias para mí es sagrada en ese sentido. Ahora bien, yo creo que los datos bíblicos también iluminan, y la sabiduría del escritor del Génesis ilumina nuestra visión de lo real. O sea, el autor del Génesis no era un rapsoda sin más, una especie de poeta que escribe cosas bonitas o mitológicas. No, yo creo que el que escribió eso, probablemente en Babilonia y tal, sabía un huevo de todo. Y escribe una cosa que es razonable. No solo desde el punto de vista teológico, que obviamente es la palabra de Dios, no contiene error en esos términos, sino que era un maestro también desde el punto de vista que hoy diríamos filosófico. Y que era un tío que tiene una coherencia de pensamiento tal y una iluminación tal de la conciencia, de la capacidad de... O sea, tiene una inspiración tal, para decirlo en católico, tiene una inspiración tal que su trabajo literario nos permite a nosotros atisbar también verdades científicas y nos ayuda. Por ejemplo, libro del Génesis. Dice, no, es que el sol no es Dios, es una criatura. Es algo que te rompe el cerebro en el siglo V a.C., ¿sabes? Porque los egipcios estaban adorando al sol. O sea, quiero decir que no era un escrito gratuito. O sea, quiere decir, o sea, que el sol es criatura. Eso hace evolucionar a la ciencia. ¿Sabes? Saber que el sol es una criatura, que es contingente. Y en cuanto a contingente, podemos conocer sus leyes, sus normas. O sea, dice el libro de la sabiduría que todo, Dios lo estableció todo con peso, número y medida. O medida, número y peso. ¿Es razonable pensar que la especie humana procede de una pareja primigenia? Pues habría que preguntárselo a un científico. Y a lo mejor el científico te va a decir sí o no, y eso va a tener implicaciones teológicas también, porque el teólogo está a la espera de los resultados de las ciencias para poder equilibrar, depurar y construir las teorías teológicas. Por ejemplo, las teorías teológicas sobre la infusión del alma, cuándo viene el alma, cuándo no sé qué, todas esas cosas, si es que se da tal cosa o no. Todo eso depende también de los resultados de la ciencia. Y como el cristianismo es la religión lógica del logos sarxegéneto, o sea, el logos que se hace carne, es una religión profundamente lógica, y en tanto que la religión se abrió a la filosofía griega como forma propia y apropiada de enunciar la doctrina de la fe, la teología católica nunca puede cerrar las puertas a los resultados razonables y consensuados de las ciencias empíricas. La Iglesia no se puede poner en contra de la ciencia, para decirlo más claramente. Entonces, con suerte, por suerte, los científicos nos están hablando de monogénesis. Creo. No tengo ni Que idea. me perdonen. No. Pero que hay una primera pareja, es lo más razonable desde el punto de vista, yo qué O sé. sea, que en algún momento hubo una, desde Sí. luego. La cosa es que fuera nada ni Eva. O sea, yo me explico, en la práctica, o sea, entiendo lo que dices y 100%, y yo lo que pasa es que no tengo ni idea, por eso pregunto, pero en la práctica, en el día a día, yo entiendo que hay gente que te pregunta, ¿no? Porque hay cosas que a veces nos hemos tomado muy literales en la Biblia. No, el Génesis es un mito. Pues esa es la pregunta, en plan, ¿cómo nos lo tenemos que tomar los católicos? No, el Génesis es un mito. Pero que sea un mito, ¿qué quiere decir? Que es falso. ¿No? Que tiene una verdad profunda sobre Dios y el cosmos. Pero es un mito. Quiero decir, Adán significa una cosa, el nombre. Y Eva significa, o sea, barro, fecundidad, no sé qué. Abel significa el que pasa rápido, efímero, ¿no? Porque se muere pronto. O sea, el judío que lee eso en Babilonia dice, esto ya sé lo que quiere decir. Me explico. Y no quiere decir que Dios hizo así. Te echo el aliento y Adán. Pensar que un judío de la ilustración babilónica pensaba así es insultar la memoria del autor bíblico, ¿sabes? Sin embargo, ha habido muchos cristianos que han pensado así. Por superstición, por no entender los géneros literarios de la Biblia. Pero eso que estás todavía diciendo hoy, es curioso. O sea, probablemente la persona que escribió aquello ni siquiera lo veía como una cosa tan literal, y resulta que en nuestros días hay personas... Loco, es que ¿quién estaba allí para escribirlo como un cronista? O sea, ¿tú te piensas que tuvo una especie de visión de... Ah, claro, tal. O le mandaron
no sé, un archivo por el iCloud. Es que no sé cómo, No cómo la sé. gente piensa que el autor del Génesis, ¿sabes? Si no es por una inspiración de tipo coránica, ¿sabes? Como si Dios por el ángel estuviera ahí en un arrebato extático poniendo las palabras en el autor bíblico, es que la Iglesia ha rechazado esa forma de entender la inspiración bíblica. Ujú. La inspiración bíblica es conforme al autor que la escribe. Y es Dios, autor, y es el hombre el autor. Una especie de sinergia, según Vale. sus propias capacidades. Pero afirmar que Dios escribe tomando la mano del autor bíblico para relatar cosas, eso es más el Corán que la Biblia, ¿eh? Nosotros interpretamos la Biblia porque sabemos que está escrita por hombres. Y su exégesis y su contexto. Y requiere una exégesis y una hermenéutica bíblica. Ujú. ¿Por qué el Corán no se puede interpretar? Porque es literalmente y en árabe la palabra de Dios. Ya está. Palabra por palabra, el arcángel va dictando las suras y entonces se pone por escrito y punto. Ya está. Pero el cristianismo es una religión lógica. Una de las cosas que alguna vez he oído por ahí que me dicen en plan, no, pues si es que lo de la Biblia, ¿cómo va a ser algo, la palabra de Dios si al final la hemos seleccionado, no sé qué, tal, mira los evangelios apócrifos, tal, algo así Sí. como si fueran una cosa prohibida y perseguida por la iglesia? Ujú. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Loco, es que eso es buenísimo. O sea, quiere decir que la iglesia ha usado la razón para cultivar un canon bíblico que se ajuste a la revelación de Dios en el espíritu. No son decisiones arbitrarias, no es que unos dijeron, este sí, este no, este sí, este no. No, no. Es un proceso muy complejo de la tradición por el cual solo se asumen como divinamente inspirados aquellos textos que constituyen la comunidad. Me explico, en la catequesis, en la predicación, en la mistagogía, en la celebración de los misterios de la fe y en la predicación apostólica. O sea, la regula fidei, la regla de la fe, es una cosa que se va generando de forma muy compleja en la comunidad viva por el Espíritu. No es que se elijan unos textos y otros, es que hay textos que caen por su propio peso, porque la comunidad no los acogió en el Espíritu. Esto de que Jesús castigaba a los niños que le ganaban jugando o que estaban jugando y se enfadaba, y les mandaba con una especie de rayo cósmico y luego hacía pajaritos de barro y los echaba a volar y tal, la comunidad dijo, Eso sale en what los the fuck, esos son en los apócrifos. Vale. Es como, sabéis que no, ¿no? O sea, sabéis que esto no... De hecho, los apócrifos no son libros secretos que la iglesia escondió para evitar... No, es que los apócrifos son libros que cayeron por su propio peso, que ahí están editados, Y se pueden leer. que se pueden leer todas las veces que quieras en cualquier librería, los compras por Amazon, los tienes en tu casa, los leemos con interés, porque además nos dan datos de la época muy interesantes. Eso te iba a preguntar. Sí, ¿Tú has sí, tenido que estudiarlos, por Sí, ejemplo? sí, y son buenísimos, está bien. Te dan muchos datos de la época, cómo se entendía a Jesús en Egipto, por ejemplo, cómo se entendía a Jesús en Siria, qué perversiones de la fe empezaron a surgir, qué tipo de herejías había en la época. Es interesantísimo los apócrifos. Otra duda que es así que me surge a mí además muchas veces es cómo compaginar el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? con el del Nuevo, que al final pues es, al menos tal y como lo interpreto yo, porque evidentemente no sé tanto como lo que has estudiado tú, pero pues un Dios que perdona, un Dios que es amor, un Dios que tal. Y en cambio en el Antiguo Testamento parece que muchas veces lo lees. Tengo una amiga que me está diciendo, joder, estoy leyendo la Biblia, tal, una persona que más es atea, y me dice, oye, estoy muy cabreada con este Dios, tal. Y le digo, pues espérate a lo que viene, porque acaba de empezar, ¿sabes? Y dice, es que cómo tratan a los animales, como tal, no sé qué, que no les tienen Sí. en cuenta. Y yo, ya, pues ya verás con las personas. Ya, sí. Entonces, es verdad que hay así como una diferencia muy grande. ¿Por qué se da esta...? No, sí, el Dios del Antiguo Testamento es buenísimo, es súper vengativo, tal, está guay. Ojalá. Muy de chascador. A mí el Dios de las bienaventuranzas me da un poco de pereza. Oh, no, es broma. Pero sí que, o sea, en el Dios hay una cosa que se llama la pedagogía divina, ¿no? A un pueblo profundamente violento, colérico y vengativo, como era el pueblo de las tribus y tal, un contexto bélico, imagínate. Pues Dios se va revelando, ¿te acuerdas lo que hablamos antes, ¿no? O sea, Dios se revela conforme a tus necesidades, a tus lenguajes, a tu momento vital, para que le puedas entender, ¿no? Pues un poco eso lo aplicas en la historia también. Dios se ha ido manifestando y revelando de forma progresiva en un proceso muy complejo y variado de pedagogía divina
para llevarte a la plenitud de la revelación que es Cristo, a la luz del cual hay que interpretar todo lo demás. Hay una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, de expectativa, cumplimiento, interrogante, respuesta, anhelo, realización. ¿Vale? Esa es la dinámica en la que hay que interpretar la Escritura. O sea, muchas cosas del Antiguo Testamento no es que sean imperfectas, pero están en orden a la revelación en Cristo, que es la plenitud de aquellas sombras que contiene el Antiguo Testamento, a modo de interrogante. Y el propio Antiguo Testamento es consciente de sus propios límites. O sea, los autores bíblicos también tenían claro que el sacrificio animal tenía límites. Y lo ves en los profetas. Jeremías, Isaías. O sea, no te satisfacen los sacrificios. Dios dice por el profeta Jeremías, me dan asco vuestros sacrificios, vuestros novilunios. No los soporto más. No los soporto más. Mientras que el Deuteronomio decía, o el Levítico, los sacrificios, tal, no sé qué, Dios pide los sacrificios. Entonces, ¿con qué te quedas? Claro, es que hay un... ¿Dónde se resuelve eso? En el sacrificio perfecto de Jesús. Que es cruento, pero pacífico al mismo tiempo. O sea, es un rollo. El Cordero de Dios era Jesús. Y eso solo se revela en la plenitud de la revelación. Pero te das cuenta de que hay una progresión. Porque es que tú le mandas el perdón a los enemigos a los israelitas y es como imposible. O sea, es que no estaban preparados en cuanto a lenguaje, concepto y todo para entender eso. Entonces hay una sabiduría en la revelación de Dios. Y tengo la sensación de que es como... O sea, quiero decir... es que hace poco estuve en un grupo, en una charla muy interesante, y una persona dijo que al final creemos en un Dios que se está revelando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Y que nosotros mismos a lo largo del tiempo hemos ido entendiendo cosas y que hemos tenido que no sé si rehacer, pero reentender, ¿no? Sí. Y que no es lo mismo lo que entendemos ahora nosotros hoy por el pasaje este, por ejemplo, que comentabas de que había que exterminar a no sé quién, Sí. que lo que entendían a lo mejor en el siglo III. Sí, efectivamente. Pregunta del millón, de esta que te dice la gente. Yo, el vídeo este que te conté, que fui por la calle ahí preguntando a la gente, decía, ¿pero crees en Dios? Y me decían, no. ¿Y en qué crees? Que yo me habría esperado. Había gente que decía, pues en nada. Y había gente que decía, yo creo en la ciencia. Ya. Joder, cuánta fe, ¿no? Qué fe, hay que tener para que... También tienen fe en el fondo. Sí. ¿Es incompatible la fe, la religión, con la ciencia? Es que no, eso, un poco lo que te he dicho, o sea, no estamos en condiciones de... O sea, el cristianismo, por su propia naturaleza, no puede obviar un consenso científico. Aunque nos duela ideológicamente, ¿vale? Pasa con la evolución. A la gente le... Claro, ¿cómo que venimos del mono? O sea, eso lleva a plantear muchas cosas teológicas, ¿sabes? Hay que reformular un montón de vainas aquí y me molesta que afirmes la evolución, porque... Hay mucha gente que niega la evolución. Bueno, a día de hoy. pues, pero no están en la iglesia, no están en la comunión de la iglesia, ¿eh? Porque ya Juan Pablo II dijo que la evolución era mucho más que una teoría. O sea, eso... Es decir, la iglesia asume que no las consecuencias filosóficas de ciertos filósofos materialistas que interpretan la evolución como una especie de sustitución de la providencia por el azar. Eso es materialismo, eso es ateísmo, eso está condenado por la iglesia. La iglesia condena a los evolucionistas en ese sentido. Pero como herramienta de trabajo desde el punto de vista científico, es que la iglesia no se puede oponer a eso, por la propia naturaleza de la fe cristiana. No se puede oponer a eso. Ahora, ¿te molesta más o menos? Sí, porque tienes que encajarlo. Tienes que encajarlo y tienes que reexplicar, reformular ciertas cosas. Sí, volver a sentarte y pensar, ¿no? Y volver a sentarte como que es bonito también eso, ¿no? Sí. Bueno, oye, pues vale, a lo mejor esto no lo había entendido bien. No quiere decir que Dios se haya equivocado ni que la... Pero es que hay un poco de... O sea, hay un poco de... como de ridículo, ¿no? Sensación de... como un poco de vergüencilla cuando escuchamos a predicadores... O sea, esto pasa mucho en los Estados Unidos, ¿eh? Y luego llega a nosotros por contagio, pero pasa mucho que... como negando la evolución, ¿no? O negando, te dices, chaval, espabila. O sea, ya tenemos suficientes movidas en la iglesia como para que la gente siga pensando que nosotros pensamos que el mundo tiene 6.000 años de antigüedad. ¿Vale? No. Entiendo que tú no eres científico, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que se puede explicar
¿O se puede demostrar que Dios existe a través de la ciencia? No. No. O sea, es que no sé qué más decir. ¿Cómo vas a demostrar? O sea, si tú demuestras a Dios a través del método científico, estás reduciendo a Dios a un ente. Y entonces, Dawkins tiene razón. Creemos en una cafetera intergaláctica que se puede demostrar su existencia. Ya está. Pero es que Dios no es un ente. ¿Cómo vas a demostrar la existencia de Dios? O sea, se demuestra la existencia de un jarrón por las ondas electromagnéticas, por lo que sea, por un mapa de calor. Pero es que tú no puedes demostrar algo que no es un ente, sino que es otra cosa. Dios no existe, Dios es el ser, es el fundamento de lo real. Entonces, la ciencia no puede... Lo que podemos hacer es, a través de la evidencia científica, o de las cosas, los estudios que hagamos, manifestar que es más razonable creer en el ser superior. Ya está. O sea, que es más razonable. O al menos demostrar que no hay nada en las ciencias empíricas o las ciencias la que tú estés analizando, porque esa es otra, la ciencia, ¿no? Como si la ciencia existiera. No hay una ciencia, no es lo mismo yo qué sé, la sociología que la física cuántica, no es lo mismo. Pero bueno, la gente habla de la ciencia. Pero si tú en la ciencia sí se puede afirmar que las ciencias no contradicen, al menos, la idea de Dios. Y ahí me encantan todas las pruebas que dan todos estos autores de ¿cuántos premios Nobel de física creen en Dios? Precioso, me encanta, es muy edificante. Pero ya, aunque todos los físicos fueran ateos, no quiere decir que la física niegue la... No demuestra nada. No, porque tendrían que negarlo desde el punto de vista teológico, ¿no? O al menos desde el punto de vista filosófico. Pero eso ya no es física. ¿Me explico? Ya. En el momento que tú utilizas datos de la física para negar la existencia de Dios, te estás convirtiendo en filósofo o en teólogo. ¿Tienes estudios de filosofía? No. ¿Tienes estudios de teología? No. Pues entonces vuelve a la física, ¿vale? Y deja a los filósofos hacer su trabajo con los resultados de tu disciplina. Ahora bien, si tú quieres hacer filosofía a partir de la física, que sepas que hay todo un campo de la metodología que no dominas. Y estás metiéndote a usar herramientas para las que no tienes preparación. Y a lo mejor vas a cometer errores de bulto, como Stephen Hawking. ¿Sabes? Que tú digas, ¿sabes que lo que estás diciendo no vale 30 céntimos en una facultad de filosofía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás intentando una especie de intromisión laboral. Hay una especie de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama eso? Una Sí, no sé, usurpación, pero- una usurpación sí. de funciones, cual tú estás hablando de lo que no tienes ni idea, por muy genial que seas en tu disciplina científica. ¿Me explico? Ujú.